Otro lado. Vamos a saludar a Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Guillermo, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. Gracias por estar. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Guillermo, una pequeña reseña de lo que fue la exposición en Diputados. Bueno, yo creo que fue una exposición donde pudimos hacer un resumen de una hora sobre la gestión de gobierno, desde que comenzamos hasta aquí, porque esta era la primera vez que la jefatura de gabinete concurría a diputados. Y después me sometí a las preguntas de los diputados, al margen de las 2.500 que ya se habían formulado, que ya se habían formulado y contestado, quiero decir, por escrito. Por supuesto que se hicieron preguntas nuevas en el recinto y las contesté. Yo creo que fueron 5 horas, un poco más de 5 horas, creo que estuve ahí en la Cámara de Diputados. Después hubo un incidente por cuestionando el operativo de seguridad y se armó, como siempre, en esos momentos aprovechan los partidos de izquierda, sobre todo, y generan movilizaciones, en este caso utilizando el tema de los jubilados, ¿no? Pero la verdad que eran pocos los jubilados, eran más que nada organizaciones políticas las que vi ahí, que protestaron fuera de los límites que establece el protocolo, que se puede hacer una propuesta de protocolo de seguridad, y por supuesto las fuerzas de seguridad los corrieron, y ahí se armó un poco un lío con algunos diputados y el último bloque, que es el bloque de Unión por la Patria, finalmente no hizo uso del tiempo que tenía para hacer preguntas y se retiró del recinto, ¿no? Así que lamento, porque la verdad que hubiera querido poder contestar las inquietudes de ese bloque también, ¿no? El tema de los jubilados está siendo utilizado, a ver, todos conocemos la situación de los jubilados, lo difícil, lo complejo, más allá de los aumentos que le han dado, pero que no alcanzan, pero que también era poco probable la aprobación que se dio en el último tiempo. ¿Hoy cree que la política está utilizando a los jubilados? Bueno, yo diría que siempre los temas sensibles generan opiniones políticas diversas, ¿no? Y la oposición siempre utiliza esos temas para hacer sus cuestionamientos y sus planteos. Pero la verdad es que la oposición durante su último gobierno, los 4 años del gobierno Fernández-Cristina de Kirchner, hizo perderle a los jubilados el 30% de sus ingresos y trabajadores reales. Entonces digo, no es mucho derecho a la protesta el que tienen después de un gobierno que generó tanta pérdida de poder adquisitivo al sector, ¿no? Y durante la gestión del presidente Milei se incrementó un 6% el haber de los jubilados en términos reales, con lo cual la realidad es que tampoco, por lo que se ha hecho en este periodo, no es razonable reclamarle al gobierno más esfuerzo del que viene haciendo, desde ese punto de vista. Ahora, es cierto que los jubilados y pensionados están mal en el país, eso no hay ninguna duda, como están mal también otros sectores, ¿no? Cuando uno analiza la niñez en la pobreza, se da cuenta que no solamente los jubilados son los que están mal, ¿no? Yo creo que el gobierno, a partir del DNU, que estableció la nueva fórmula de ajuste con el índice de precios del consumidor, es decir, con el índice de inflación, ha ido ajustando las jubilaciones de acuerdo al costo de vida, y eso es razonable. Ahora, lo que no se puede hacer es pretender que se puede incrementar los jubilados en esta situación económica sin decir de dónde va a salir los fondos. Sí. Primero, porque es una obligación legal decirlo, y segundo, porque es imposible. Entonces, el peor de todos los impuestos es la inflación. Decía el otro día que estuvo en Buenos Aires el secretario general de la OCDE, que Argentina está intentando ingresar, el secretario haciendo una alabanza, digamos, hablando bien de la política económica que estaba llevando adelante el gobierno, decía que no hay duda que la lucha contra la inflación es la mejor política social que puede llevarse adelante, ¿no? Con lo cual, digo, el gobierno está encarando los temas, y viene encarando los temas más complejos de la economía, que es estabilizar las variables que afectan a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, como es la inflación. Y eso cuesta, lleva tiempo, no se hace un día para otro,
Y la verdad que cuando uno mira cómo estábamos y cómo estamos hoy, cómo estábamos cuando comenzamos y cómo estamos hoy, ve claramente, esto lo señalaba yo en la Cámara de Diputados el otro día, ¿no? Basta ver el 25% de diciembre y el 4% de julio, ¿no? Sí. Con lo cual, la realidad es que nosotros estamos, conformes uno nunca puede decir, porque la verdad es que nunca uno puede estar conforme con lo que realiza viendo situaciones de tanta necesidad y de tanta pobreza y de tanta problemática social que no existe, pero sí satisfechos en la medida que vamos haciendo lo que permite la circunstancia actual y en particular dedicarnos a los sectores más descentrados de la sociedad, como lo expresó el presidente al inicio de su gestión, y como se ha visto el incremento de todas las prestaciones sociales que da el Estado, ¿no? Recuerdo una nota tiempo atrás, cuando aparecían los primeros números sobre la pobreza de este gobierno. Recuerdo una nota, no me acuerdo si fue en esta radio o en otro lugar que yo lo escuché, cuando crecían los datos de la pobreza, y usted le preguntaba al periodista, insisto, no me acuerdo quién era, porque pasó hace tiempo, y usted le preguntaba realmente, ¿usted cree que este crecimiento de la pobreza tiene que ver con nuestra gestión, con el gobierno de Javier Milei? Y hoy se conoció durante esta semana que la pobreza cayó 5,5 puntos y la indigencia 0,44%. Este es un dato que a ustedes también los satisface, teniendo en cuenta que se empieza a ver ya un poco más los números reales de este gobierno y, si bien no son de lo mejor, pero empiezan a mostrar un índice favorable. Está lejos todavía, pero esto también marca que la pobreza hoy les empieza a recomponer, por ejemplo, un 5,5%. No, por supuesto, Gabriel, por supuesto que eso son buenas noticias, ¿no? Que finalmente todo el esfuerzo que se está haciendo en la economía por controlar el déficit fiscal esté generando este impacto. Yo digo, cuando uno mira los indicadores de la economía y los mira todos, ¿no? Nosotros en el mes de diciembre, cuando compara diciembre contra noviembre del año pasado, eran casi todos rojos, todos eran caída, todo era caída en todos los órdenes, ¿no? Y cuando uno mira ahora, los índices, los de julio fueron muy buenos en general, no totalmente buenos porque había algunos todavía que se mantenían en rojo, pero en general fueron la gran mayoría en positivos, y cuando uno empieza a ver los que aparecen del mes de agosto, son todos positivos. Entonces digo, la realidad es que finalmente estamos siendo testigos de una mejora de la economía por haber atacado el problema general de la caída que tuvo en estos últimos años la economía en la Argentina, para no hablar de la historia, ¿no? Sino en estos últimos años, que ha sido el exceso de gasto público y el déficit fiscal, ¿no? Pero como el gobierno del presidente Milei ha atacado fuertemente eso y ha estabilizado la economía, empiezan a darse los resultados en números verdes, y eso me parece que es muy importante, ¿no? Esperan un número, la semana que viene seguramente estará el número de la inflación, ha bajado en la ciudad de Buenos Aires, si bien no es directamente direccionado, pero ¿esperan un número en baja en la próxima semana sobre la inflación? Sí, esperamos un número en baja. Yo todavía no, siempre es aventurar un número es muy complejo, no es que tengamos uno. Vemos, por supuesto, lo que dicen los analistas y las distintas consultoras sobre este punto, que todos la sitúan por debajo del 4%, pero bueno, hay que esperar el resultado del INDEC, que es la medición oficial, sí, ¿no? Me hablaron de un 3,5. Bueno, si se llega a ese nivel, como señalan algunos, yo creo que es un paso adelante importante, ¿no? Porque algunos decían que no se podía perforar los 4 puntos de inflación, y eso quiere decir, esto lo explicaba el presidente en las últimas conferencias que ha dado, ¿no? Como si fuera del 3,5, como el índice de Crowley Peak, este índice de evaluación que tiene el Banco Central de 2 puntos todos los meses. Bueno, quiere decir que la inflación entonces está en el 1,5, ¿no? Claro. Y la verdad que haber llegado a esos niveles de donde veníamos me parece una enorme conquista del gobierno, poder ofrecerle a la ciudadanía, al país en su conjunto, una estabilidad tanto mayor, ¿no? Ministro, en la semana se habló mucho, pero mucho, sobre el acceso a la información pública, y también trascendió que había tenido usted discusiones con Santiago Caputo. Se lo tengo que preguntar, ¿esto fue así? ¿Discutió con Santiago Caputo sobre este tema?
No, yo diría no discutir, me parece que es un poco exagerado. Intercambiamos opiniones. Ujú. Yo expresé en la Cámara de Diputados que como me hicieron varios cuestionamientos sobre ese decreto, que expresé que, bueno, si alguno tenía alguna observación concreta sobre la normativa de ese decreto, que en algún caso fuera violatoria de lo que establece la Constitución o la Ley de Acceso a la Información Pública, que nos lo hiciera saber y lo analizamos. No hay un problema en si hay una observación seria de poder tenerla en cuenta y analizarla. Esa fue la discusión y el intercambio de posiciones con respecto a algunos asesores del gobierno. Santiago, perdón, Adorni en las últimas horas dijo absolutamente y con un no rotundo que esto no iba a pasar. ¿Se sintió descalificado usted por Adorni y sus dichos? Me parece que fue malinterpretado Adorni, ¿no? Yo no creo que haya tenido la intención de decir eso, porque si en mi caso yo soy el jefe de gabinete y he dicho que nosotros podemos escuchar y ver y analizar, aunque estamos convencidos que el decreto respeta la Constitución y la ley, que tiene dictámenes jurídicos, tiene dictámenes del procurador, etcétera, y en ese caso, si hubiera alguna oposición, algún cuestionamiento, además de tener todas las vías institucionales que corresponden para cuestionarlo, ¿no? Porque vivimos en un país que tiene esa posibilidad, no somos Venezuela, ¿no? Entonces, este es un país que la justicia, si alguien quiere hacer algún cuestionamiento sobre si el decreto viola alguna norma superior, tiene la justicia para hacerlo, y si el Congreso cree que la viola, también tiene la propia, tiene entidad para hacerlo por sí mismo, ¿no? Con lo cual, yo no veo en esto muchas dificultades, y además el gobierno, si entiende y le plantean a que hay alguna cosa que no está bien o que no... o que pueda ser violatoria de la Constitución y la ley, también lo va a tener en cuenta, ¿no? Entonces, no me preocupa lo que haya dicho el vocero de la presidencia, porque la realidad es que la posición mía fue bastante clara. Yo he dicho que nosotros estamos abiertos, como en esta o en cualquier otra norma que se pueda entender que viola alguna disposición constitucional, lo haremos, no tenemos ningún problema. ¿Sabe que cuando arrancaba el programa de hoy hablamos con el doctor Miguel Lynch, que es el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, que también es parte, porque es funcionario público, y él dejaba un título que decía: no hay agravio y no se esconde información? Se hizo demasiada bola de un tema que no modifica casi nada, solo los temas personales y privados. ¿Comparte usted que en definitiva la información que se tiene que dar y que es significativa para la población y para la sociedad no se modifica en esta ley? No, absolutamente. Yo creo que no hay los temas que son públicos, no hay ninguna limitación en la ley para que se hagan, para que se dé la información correspondiente. Sucede que a veces se hace abuso de la ley y se piden informaciones sobre temas que no tienen nada que ver. Entonces, y muchas veces ni siquiera a personas vinculadas o que sean funcionarios públicos les piden información y los acosan con preguntas y cosas que no tienen nada que ver. Entonces yo digo, y además le digo, Gabriel, creo que no ha habido un gobierno que haya cumplido más a rajatabla en los pedidos de información pública que este. Cientos y cientos de pedidos de información. Tenemos gente dedicada a contestar pedidos de acceso a la información de distintos sectores, de distintas entidades, ONG, particulares, etcétera. Yo calculo que entre todos los ministerios no debe haber menos de 200 personas contestando pedidos de acceso a la información. Así que yo digo, este gobierno se ha caracterizado por ser absolutamente transparente y por brindar toda la información necesaria, y lo va a seguir haciendo. Ministro, ¿están preocupados, si bien ha salido un comunicado de la Cancillería, por la situación que está pasando en la embajada en Venezuela, que está sitiada por el gobierno, por las fuerzas del ejército, de las fuerzas de Maduro? Sí, a ver, preocupados porque la realidad es que esto no se trata de declarar la Navidad el 1 de octubre, ¿no? Se trata de jugar con acuerdos internacionales, de jugar con la seguridad y la vida de gente que está refugiada en la embajada argentina en Venezuela, y jugar también con el país que nos ha brindado, en este caso,
muy generosamente ocuparse de nuestros asuntos en Venezuela y de la propia residencia, como fue Brasil, ¿no? Entonces yo digo, no es un tema menor, es un tema en el que se violan normas internacionales, convenios internacionales, y que convierte cada vez más al régimen de Maduro en un régimen dictatorial que avasalla la ley, que avasalla a las personas, que tortura, que mata, en fin. Yo creo que me parece que los organismos internacionales que tienen por objetivo preservar estos derechos, preservar estas convenciones que hacen al mundo civilizado, tienen que actuar inmediatamente para reparar esto, ¿no? Y más allá de la situación particular de nuestra embajada, que es grave, yo creo que es grave para el mundo que un régimen dictatorial avasalle lo que se establece en convenios internacionales, ¿no? ¿Le sorprendieron los dichos de Abdala, del senador Abdala? A ver, lo que dijo se refiere al senador Abdala con respecto a la gente que tiene trabajando con él. Sí, y que, bueno, tiene mucha gente trabajando para ser gobernador de San Luis. Sí, me pareció absolutamente inapropiado el comentario, inapropiado el uso, ¿no? Yo creo que en esto hay que ser absolutamente responsables, y la gente que... Yo creo que la asignación de personal que hace el Senado la hace en función de módulos que implican cada módulo de X cantidad de pesos. Yo no conozco a fondo el sistema porque nunca estuve en el Senado, pero yo creo que es así. Eso algunos senadores lo dividen en menos gente, otros en más gente, pero todos tienen la misma cantidad de módulos, ¿no? El hecho que me parece que molesta fundamentalmente es el hecho de que tenga una cantidad de asesores en la provincia, en San Luis. Claro. Eso sí me parece que no corresponde que tenga. No digo que no pueda tener ninguno, porque también puede ser que el senador tenga que tener algún asesor trabajando con él en la provincia, porque en definitiva él representa a la provincia, los senadores representan a las provincias. Sí, marcan la problemática de esa provincia, claro. Así como los diputados representan al pueblo, ¿no? Entonces el senador tiene que traer los problemas de su provincia al Senado, además de los nacionales. Entonces eso no quita que pueda tener alguno allá en San Luis, pero me pareció a mí que, como le pareció en general a la opinión pública, por lo que he escuchado y he visto, que tener una cantidad tan grande de asesores en San Luis no se corresponde con la necesidad de un senador, y como él lo expresó, además tiene más que ver con su campaña política. Yo creo que las campañas políticas, que puede estar en todo su derecho de hacerla, pero no se puede hacer con fondos públicos, ¿no? No, porque si no es esto que tanto se combate, que es la casta, ¿no? Es un claro ejemplo de casta, lo que describió el senador. Yo creo que el senador tendrá que rectificar esta posición, ¿no? Me parece que ha sido una equivocación, sin duda. Ministro, a ver, ¿qué decisiones van a tomar con hay mucha gente que ha quedado varada, hay mucha gente con mucha impotencia con el tema de aerolíneas, con los sindicatos de aerolíneas? El gobierno ha tomado como esencial esta parte de la esencia. Digo, ¿qué va a pasar a futuro con aerolíneas? ¿Esto avanza una posible privatización? ¿Cómo ha quedado la situación de aerolíneas en la ley de bases? Porque, digo, da la sensación que uno está atado de pies y manos con aerolíneas, porque hay gente que no puede usar otra línea para viajar a algunos lugares donde solo aerolíneas tiene el monopolio de esos vuelos. ¿Qué va a pasar a futuro con aerolíneas para que no pase lo que se vivió esta semana? Bueno, yo creo que hay varias cosas, me parece, que se podrían comentar ahí, ¿no? Una, por supuesto, que la afectación que han sufrido la cantidad de pasajeros de aerolíneas tendrán que ser en el futuro resueltas por otras compañías, ¿no? Yo creo que esto de haber liberado los cielos y permitir una libertad absoluta en términos de quién puede o no puede volar, y ha quedado eso abierto a cualquier línea aérea actual que se forme a formarse para cubrir los vuelos internos en nuestro país, con lo cual, si Aerolíneas no está prestando un buen servicio, él se va a terminar solucionando con otras líneas que comiencen a utilizar esos destinos, y se va a perjudicar en definitiva a Aerolíneas Argentinas y sus funcionarios, sus pilotos, sus trabajadores, porque van a aparecer otras líneas y va a quedar un mercado más chico para ellos, ¿no? Además, yo creo que hay hay muchas firmas interesadas aéreas en el mundo en Aerolíneas Argentinas, con lo cual yo creo también que ese es un paso que el gobierno va a acelerar todo lo que pueda, ¿no? Empresas del extranjero que quieren comprar aerolíneas. Sí, del extranjero. Hay muchas empresas de capitales
extranjeros que quieren hacerse cargo de las aerolíneas argentinas porque entienden que bien administrada y gestionada es un buen negocio en el país, ¿no? Claro, Con lo cual... Perdón, ministro, esto que ocurre puede llegar a potenciar o acelerar, no potenciar, acelerar la venta a una posible privatización. Y yo creo que hay que pensarlo en esos términos, ¿no? Hay que buscarle soluciones. Cuando hay problemas hay que buscarle soluciones. Y yo creo que si estamos condenando a la gente a esta situación que se vivió el viernes, donde mucha gente no pudo llegar a su destino, se cancelaron vuelos por paro de pilotos, me parece que hay que buscar mecanismos alternativos. Yo, por supuesto, creo que sí, creo que hay que acelerar los procesos de privatización, de participación privada en el capital, etcétera, lo que sea necesario para que haya una gestión diferente, además de lo que ya hemos hecho, como decía Gabriel, en el hecho de abrir cielos abiertos, claro, liberar las rutas, etcétera, Con lo cual me parece que los funcionarios y los trabajadores de aerolíneas y los pilotos, sobre todo en este caso, me parece que están caminando en el sentido equivocado, ¿no? Se están equivocando al no cumplir con la prestación de un servicio público básico como es el transporte y privando a la gente de muchos de ellos de poder llegar a su casa, de poder cumplir las necesidades familiares que tengan, las necesidades laborales que tengan, etcétera, ¿no? Gente que planifica a veces durante mucho tiempo un vuelo y llega al aeroparque y resulta que le cancelan la posibilidad de viajar, ¿no? Así que yo creo que sí, yo creo que hay que tomar todas las medidas para comenzar a liberar cada vez más el mercado aéreo, que haya más competencia, más líneas y que no se generen este tipo de problemas, ¿no? ¿Tiene una opinión formada al respecto de lo que ocurrió ayer en las redes sociales, en Twitter precisamente, o en X, entre Cristina o el ataque de Cristina en esas famosas 8 páginas que abrieron el día hablando de economía? ¿Tiene una opinión al respecto? Sí, por supuesto que tengo opinión. Me parece que sin haber leído las 8 páginas, Gaby, ¿no? Porque sí, yo tampoco. Leí las 8 páginas, ¿no? Pero sí he leído los comentarios sobre lo que ella sostiene y me pareció muy bien que el presidente le conteste, ¿no? Porque la verdad es que ha dicho cosas sin hacerse cargo de nada, como si fuera la campeona de la economía. Y la verdad que la economía durante el gobierno, tanto de Cristina en sus 2 gestiones como en la actualidad, ha sido un desastre, ¿no? Y es lo que ha dejado la Argentina en en las condiciones en las que asumió el presidente Milei. Y además me pareció, la verdad, que intentar debatir con alguien que es un especialista en economía, en particular en economía de crecimiento, pero en economía en general, como lo viene demostrando en cada una de sus apariciones públicas, es un poco ridículo, ¿no? Alguien que ha destrozado la economía argentina durante 20 años, que quiera discutir sobre el tema con quien está tratando de corregir esos errores, es un poco ridículo. Y no hacerse cargo del desastre, porque en definitiva, además de su gobierno, ella también fue quien resolvió la fórmula del último gobierno, ¿no? Con lo cual, el fracaso del último gobierno, en términos económicos, también, además, en términos económicos, también fue el suyo, por más que ahora quiera mirarlo desde otro lado, ¿no? Yo creo que todas estas discusiones que ella propone son casualmente para tratar de separarse y no hacerse cargo de algo que es responsabilidad directa de ella, ¿no? Porque ella fue parte importante del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? ¿Sabe que si bien esto lo percibíamos todos, pero no teníamos la certeza, me parecieron, creo que de una crueldad absoluta, las declaraciones del ministro Guzmán aceptando que extendieron la cuarentena en su momento por un rédito político? Digo, me parece que, si bien todos lo sospechábamos, porque que ahora no lo sospechábamos, pero bueno, cuando un ministro, un funcionario público de la envergadura del exministro Guzmán lo dice públicamente, digo, la pucha, suenan las campanas. ¿Qué le generó a usted escuchar eso? No, yo creo que a mí me parece que Guzmán dijo esto medio inocentemente, no se dio cuenta lo que estaba diciendo, creo yo, ¿no? Porque él lo dijo como endilgándose a otro, endilgándoselo a la política, ¿no? Que la política fue la que abusó de este tema, pero no haciéndose cargo él mismo de la decisión, ¿no? Claro. Y yo creo que eso fue uno de los hechos que generó una
una destrucción en la economía también argentina, ¿no? Esa prolongación de la pandemia, la cantidad de muertes, todo lo que vimos y vivimos durante ese periodo. Yo no estaba acá en Buenos Aires, en ese momento estaba en Washington, pero lo veía todos los días por los medios, ¿no? El drama de ese periodo fue una cosa tremenda, ¿no? La cuarentena, la imposición, no sé, Gabriel, había temas que eran tremendos. Yo me acuerdo del padre, a la hija que no le permitían visitar al padre, esa chica que estaba viajando por todo lado y no la dejaban entrar a una provincia. Hemos vivido cada tema, fue cruel. Me parece increíble, ¿no? Entonces ahora que esos gobernadores que generaban esas posiciones hoy cuestionen a este gobierno, me parece que es un gobierno de libertades, es increíble, ¿no? Es increíble. Entonces yo digo, me parece que es como que va todo en línea, ¿no? Todos parece querer despegarse de lo que fue una catástrofe en la Argentina, pero no lo van a conseguir porque la gente no olvida, ¿no? No se olvidan esas cosas, ¿no? Muy bien. Guillermo, siempre es un placer. Que termine bien el fin de semana. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias, Gabriel, un gusto. Que siga usted muy bien. Lo mismo digo, gracias. Bueno, francos.